En el modelo clásico de la economía industrial, se considera que las características de la industria determinan unas decisiones y estrategias que son las que generan beneficios a las empresas y a una industria. Esas características de la industria refieren el número de vendedores y compradores, el grado de diferenciación de productos, las barreras de entrada, la estructura de costes, la integración vertical. En competencia perfecta, las empresas no tienen apenas opciones para generar negocio. Sin embargo, en competencia imperfecta sí surgen posibilidades de influir sobre la oferta o la demanda. De ahí surgen las oportunidades y amenazas en función de la capacidad de actuar sobre la competencia. Con el fin de identificar oportunidades y amenazas, Porter propuso el modelo de las 5 fuerzas competitivas. Para Porter, el atractivo de una industria viene determinado por la acción de 5 fuerzas competitivas básicas, que en conjunto definen la posibilidad de obtener rentas superiores. Estas 5 fuerzas son, en primer lugar, los competidores actuales, es decir, aquellos que hay en un momento determinado en una industria. Por otro lado, en segundo lugar, estarían los competidores potenciales, es decir, aquellas empresas que desean entrar en la industria y podrían entrar. En tercer lugar, estarían los productos sustitutivos, o aquellos productos que satisfacen las mismas necesidades de los clientes que el producto que ofrece la industria. En cuarto lugar, estaría el poder de negociación con los proveedores, o la capacidad de imponer condiciones en las transacciones a la industria, la capacidad que esos proveedores tienen para imponer condiciones. Por otro lado, en quinto lugar estaría el poder negociador de los clientes o la capacidad que los clientes tienen para imponer condiciones en las transacciones con esta industria. Según el modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter, la forma de competir es el determinante de la rentabilidad de la empresa. Existe, por tanto, una fuerte interrelación entre estrategia de la empresa y fuerzas competitivas. Si las empresas pueden obtener rentas extraordinarias, la industria es atractiva. Las empresas de éxito son aquellas que son más capaces de aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas en esa industria. La empresa puede intentar modificar algún factor externo a su favor. El modelo de las fuerzas competitivas de Porter lo constituye la intensidad de la competencia actual. A mayor intensidad de la competencia, menor posibilidad de obtener rentas superiores y, por tanto, menor atractivo tendrá la industria. Es decir, el atractivo de una industria depende de esa posibilidad de obtener rentas superiores. Porter enumeró diferentes variables que influyen en la intensidad de la competencia, como podemos ver aquí en la diapositiva. El impacto positivo o negativo de estas variables se estudia, se detalla en el manual de referencia y en las clases prácticas podremos identificar cómo se puede valorar si es positivo o negativo el impacto. El segundo factor lo constituyen los competidores potenciales, o nuevas empresas que quieren ingresar a competir en una industria. A mayor ingreso de nuevos competidores, mayor intensidad de la competencia. La entrada de nuevos competidores depende tanto del atractivo de la industria, que ya hemos comentado, como de la facilidad o dificultad de acceso, es decir, de las barreras de entrada que tenga esa industria y de cómo reaccionan los competidores que ya estén establecidos. Las barreras de entrada pueden ser absolutas o relativas. Son absolutas aquellas que son imposibles de superar o se pueden superar, pero en casos muy excepcionales. Por ejemplo, cuando se requiere alguna licencia o concesión administrativa para la apertura de alguna farmacia, televisión, administración de loterías. Son relativas aquellas que son superables con los propios recursos y capacidades de una empresa. La eficacia de las barreras de entrada depende de la dotación de recursos y capacidades que tengan los nuevos entrantes, es decir,
a mayor cantidad de recursos y capacidades de los nuevos entrantes, menor será la eficacia de las barreras que podamos tener en esa industria. En la diapositiva se resumen también algunas de esas variables a tener en cuenta como barreras de entrada. También se detalla su signo en el manual y se ofrecerán casos prácticos. Como hemos comentado, la facilidad o dificultad de acceso a una industria no solo depende de las barreras de entrada, sino también de la reacción que tengan los competidores establecidos. La posibilidad de represalias depende de la tradición que haya en esa industria, por ejemplo, guerras de precios, ofertas especiales, y de la capacidad de defensa que tengan las empresas ya establecidas. Por ejemplo, cuando tienen una gran solvencia, una buena capacidad de endeudamiento, exceso de capacidad productiva, etc. El tercer factor del modelo de Porter lo constituyen los productos sustitutivos. Un producto sustitutivo es aquel que satisface la misma necesidad de los clientes que el producto que ofrece la industria. Por ejemplo, en el caso de la necesidad de transporte, el tren puede ser un sustituto del transporte por carretera. Pueden proceder de una misma industria o también pueden venir de industrias diferentes. A más y mejores productos sustitutivos, menor será el atractivo de una industria. Los productos sustitutivos son una amenaza cuando el grado en que satisfacen las necesidades que tenían los clientes es superior a aquellos productos que ya había de forma tradicional. Por otro lado, los precios son más atractivos que aquellos productos que se ofrecen en la industria tradicional. Por otro lado, los nuevos productos sustitutivos pueden dejar obsoletos a los tradicionales. Y por último, los costes de cambio a los productos sustitutivos son bajos. Por último, los factores cuarto y quinto hacen referencia al poder de negociación de los proveedores y clientes, es decir, la capacidad que tienen estos de imponer condiciones en sus negociaciones con empresas de la industria, a través de descuentos, exigencias de calidad, plazos de pago, etc. A mayor poder de proveedores y clientes, por supuesto, menor será el atractivo de la industria. Cabe realizar una serie de observaciones al respecto. El poder de negociación de proveedores y clientes no siempre es homogéneo. La empresa asume el papel de proveedor y de cliente, por supuesto. Siempre en cualquier transacción o es proveedor o es cliente. En una industria, el mayor poder de negociación puede estar en proveedor o en un cliente. Bien, las variables más importantes que afectan el poder de negociación se detallan en esta diapositiva y también se explicarán en el manual de referencia, a la vez que también se realizarán casos prácticos. Como limitaciones al modelo de las 5 fuerzas tenemos la imagen estática que ofrecen de la competencia, ya que no valoran la importancia que procede tanto del desarrollo tecnológico como de la actuación estratégica de otras empresas que hay en una misma industria. Por otro lado, tampoco consideran la importancia de productos complementarios. Tampoco tienen en cuenta la existencia de otros agentes, ni tampoco tienen en cuenta que todas las fuerzas tienen la misma importancia, que no todas las fuerzas tienen la misma importancia. Es necesario realizar e identificar aquellos factores que sean más críticos. Por otro lado, este modelo otorga demasiada importancia a la estructura de la industria para explicar la rentabilidad de la empresa. Olvida que las empresas pueden tener unos recursos, unas capacidades que sean claves para obtener un rendimiento superior. Dicho modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter se ve ampliado al incluir otros agentes como serían las administraciones públicas, sindicatos, organizaciones de consumidores. Estos agentes se han visto de alguna manera en el análisis que hicimos o en el estudio que hicimos de los stakeholders en un capítulo anterior. Como ejemplo del modelo de las 5 fuerzas competitivas, podemos ver, por ejemplo, el caso de la industria farmacéutica, donde podemos identificar que hay una serie de empresas que son competidoras, hay competidores potenciales que podrían
acceder fácilmente, ofrecen un servicio a las comunidades autónomas y, por otro lado, también cada vez constantemente están recibiendo productos sustitutivos a través de la investigación y desarrollo y la protección de las patentes. En este caso, además, se ve el importante papel que ejercen los agentes públicos, los agentes, esos stakeholders que, como es el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la ordenación general del sistema sanitario.